Buenos días, nosotros hablaremos sobre qué es el proteccionismo. El proteccionismo es una doctrina económica que consiste en limitar o restringir la entrada de bienes y servicios de economías extranjeras a territorio nacional. Esto con la finalidad de proteger alguna industria o sector de la economía local, beneficiando así a empresas, productores y trabajadores nacionales. La limitación de la competencia entre productos nacionales y extranjeros ocasiona que las industrias nacionales tengan mayor participación en el mercado, por lo tanto crecen, innovan, crean mayores fuentes de empleo e impulsan el consumo y la economía local. Posteriormente serán competitivas en el mercado internacional. También es usado en algunos países para nivelar la balanza comercial y evitar un déficit. Al restringir la entrada de productos con el exterior, sus importaciones comienzan a disminuir mientras que sus exportaciones se mantienen, lo que a largo plazo les da un superávit en la balanza comercial. Estas medidas se emplean por motivos de seguridad nacional o para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, como ya antes mencionado. La economía basada en el proteccionismo tiene su origen en el mercantilismo del siglo XVI al siglo XVIII, aunque resurge a mediados del siglo XX. El proteccionismo viene de la necesidad de regular el intercambio de mercancías entre naciones y evitar el quiebre o la caída de muchas industrias nacionales. En cuanto a ventajas, cuando un país trata de fortalecer una industria nueva, los aranceles la protegerán de los competidores, dándole tiempo para que se vuelva más eficiente y desarrolle sus propias ventajas competitivas. El proteccionismo garantiza que las pymes nacionales se logren desarrollar porque cuando gran parte de los consumidores adquiere productos nacionales, las empresas y la productividad de un país se fortalecen, evitando gastos relacionados directamente con los montos que se deben pagar por las importaciones y la salida de divisas locales. Además, fomenta la industrialización nacional, lo que hace crecer el empleo al aumentar la producción dentro del país. Tiene protección de industrias estratégicas del país, ya que protege a estas industrias nacionales que sin esta ayuda posiblemente no podrían operar ante un mercado competitivo internacional. En cuanto a desventajas, la poca competitividad afecta a los consumidores, porque al estar limitada la libre competencia se ven obligados a consumir mercancías de menor calidad a mayor precio. Y por el lado de los productores extranjeros, sus mercancías se encarecen en los nuevos mercados y por lo tanto sus precios son menos competitivos. El proteccionismo favorece la creación de monopolios, si es que en el país no existe tanta competencia sobre un producto o servicio. También disminuye los recursos destinados a la innovación, ya que el productor nacional puede aprovechar la poca competitividad que hay para ser menos cuidadoso con la producción. También puede ocasionar disputas arancelarias, ya que los países pueden tomar represalias y adoptar medidas proteccionistas recíprocas. Al final, se reduce el comercio internacional y la especialización de las naciones, lo que perjudica la economía mundial, incluidos los países mejor situados. Un ejemplo puede ser Trump, que siempre ataca el libre comercio. Además, que puede repercutir negativamente en la riqueza del país, ya que existe una limitación de acceso a los distintos mercados para aquellas empresas que son nacionales de un país en cuestión. Se imponen medidas que tienen un impacto perjudicial en la economía de este país en particular. Medidas proteccionistas. Estas medidas están hechas para restringir la entrada de bienes y servicios en el exterior, supuestamente para poder estimular el consumo nacional y proteger el empleo. Entre las medidas más importantes que hemos encontrado tenemos gravar con impuesto los productos o servicios importados desde el extranjero, esto para dar cierta estabilidad a la balanza comercial, favoreciendo la compra de productos en el interior y aumenta la recaudación local. Y finalmente, para producir un aumento en la producción nacional. Subvenciones en sectores productivos poco favorecidos, fijar cuotas mensuales a productos importados que pueden comercializarse. Esto para que se pueda decantar alguien entre un producto nacional e internacional, se decida por el nacional, la fomentación de compra de productos nacionales y sobre todo las barreras arancelarias. Estas barreras nos sirven para restringir el comercio exterior de un país poniendo un impuesto para la exportación o importación de bienes. El proteccionismo en México. Hoy, México mantiene una economía abierta, atribuible en gran parte al hecho de que tiene tratados de libre comercio en 44 países y 3 continentes, y por medio de estos ofrece a sus contrapartes un acceso privilegiado a su mercado nacional y al mismo tiempo garantiza condiciones similares para sí mismos. ¿Qué es un arancel? Un arancel es el impuesto que se cobra por la importación de ciertas mercancías. Estos impuestos son recaudados por el Sistema de Administración Tributaria SAT, según la fracción arancelaria de la mercancía y base gravable del impuesto generado de importación, que es el valor de aduana de la mercancía.
Se determina la unidad base con la que se cobrará el arancel, así como el monto a recaudar. Existen tres tipos de aranceles generales. El primero, ad valorem, se impone en términos de porcentaje sobre el valor de la mercancía. El específico es aquel el que se impone en términos de cargas o cobros monetarios específicos por unidad o cantidad de mercancías importadas. Y el mixto es una combinación entre el ad valorem y los específicos. Además, las mercancías que ingresen a territorio nacional según los artículos 1 y 27 de la Ley del IVA deberán pagar el 16% del IVA sobre el valor de la mercancía, el cual se determina sobre el impuesto general de importación, adicionado con el monto de este último gravamen, el monto de las demás contribuciones y el aprovechamiento que se tenga que pagar por motivos de la importación. Otro impuesto a la importación es el IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Las mercancías y los montos que se tienen que pagar por la importación de estas están regulados de acuerdo a la Ley de Impuestos Especial sobre Producción y Servicios, en los artículos 1 y 2. El impuesto sobre automóviles nuevos. Esta viene de una ley llamada la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, donde el artículo primero menciona que están obligados al pago del impuesto sobre automóviles nuevos establecido en esta ley las personas físicas y las morales que realicen los siguientes actos. 1. Enajenar automóviles nuevos. 2. Importar en definitiva al país automóviles siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos. Aquí podemos ver una pequeña tabla con el tipo de tarifas, donde si el precio del automóvil es superior a 782.125.30, se reducirá el monto del impuesto determinado, la cantidad que resulte de aplicar el 7% sobre el diferenciador entre el precio de la unidad y 782.125.30. Según el artículo 8, no se pagará el impuesto establecido a esta ley en los siguientes casos: la exportación de automóviles con carácter definitivo en los términos de la legislación aduanera, en la enajenación al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos, cuyo precio de enajenación, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones, no exceda la cantidad de 263.690 pesos. El precio mencionado no se considera el impuesto al valor agregado. Número 3. En la importación de vehículos en franquicia, de conformidad con el artículo 62, fracción 1 de la ley aduanera, o con los tratados o acuerdos internacionales suscritos por México, siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante las reglas de carácter general. De conformidad con el artículo 23 de la Ley de Comercio Exterior, se entiende por cupo de exportación e importación el monto de una mercancía que podrá ser exportado o importado, ya sea máximo o dentro de un arancel cupo. Este mecanismo se utiliza para completar la demanda nacional. Existen dos tipos de cupos, los cupos máximos y los cupos arancel. Los máximos determinan el monto máximo de una mercancía que podrá ser exportado al país destino o importado a territorio nacional. Una vez alcanzado el límite establecido, no se permitirá la importación de la mercancía. Los cupos arancel son los montos de una mercancía que podrán ser importados o exportados con un arancel menor al que se aplica a las mismas mercancías. Una vez alcanzado el límite, se deberá pagar el arancel correspondiente a la mercancía. Esto permite poder eliminar permisos a la importación y elevar los aranceles. Por lo tanto, cuando el cupo arancel haya alcanzado el límite establecido, las importaciones disminuirán por los elevados aranceles de dicha mercancía. Los cupos son asignados por la Secretaría de Economía, y para poder obtener un cupo se deberá realizar lo siguiente: la solicitud de asignación de cupo, donde se deberá presentar la documentación y cumplir con los requisitos del acuerdo que regule el cupo al que se aspira. En caso de resultar beneficiario, se emitirá un oficio de asignación, y posteriormente, para poder realizar la importación o la exportación, el usuario deberá solicitar un certificado cupo, hasta por la cantidad indicada en el oficio de asignación, y este trámite también se realiza ante la Secretaría de Economía. Los mecanismos para la asignación de un cupo son los siguientes: licitación pública, asignación directa y primero en tiempo, primero en derecho. Licitación pública: se distribuye el monto de un cupo entre aquellos interesados dispuestos a realizar un pago por la adjudicación de una parte del cupo. La asignación directa
es la distribución del monto de un cupo entre un número de personas o empresas interesadas con base en ciertos criterios establecidos. Y primero en derecho es la distribución del cupo conforme al orden en el que ingresan las solicitudes de los siguientes interesados. Al tercer trimestre de 2020 se cuenta con 251 cupos vigentes, de los cuales 176 son de importación y 75 de exportación. Solo el 24% del total, o sea 60 cupos, presentaron demanda durante el periodo mencionado. 39 de ellos son de importación y 21 son de exportación. Existen diferentes tipos de proteccionismo. Se encuentra el compensador, que es aquel que equipara los precios de compra de los productos para que no existan discrepancias significativas entre el producto nacional y el importado. También existe el antidoping, que es el que establece barreras con subsidios para evitar la práctica del dumping, que es cuando ofrecen productos más baratos que el precio del mercado o incluso más baratos que el costo de producción. El proteccionismo fiscal es aquel que protege las tareas fiscales como pagos de impuestos, retención del ICR e IVA, o de la declaración anual de la nación mediante estrategias en torno a la recaudación de impuestos. Y el proteccionismo social. Este existe cuando hay diferencias en el nivel de salario que se paga en los dos países. El país con mayor salario sostiene que hay competencia desleal por parte del país de bajo salario, ya que a veces es imposible bajarlos por motivos sindicales o perturbaciones sociales. En conclusión, creemos que la política económica basada en el proteccionismo juega un papel importante cuando existen desigualdades sociales, de tal manera que el Estado se convierte en el regulador de la distribución de riquezas y generador de las condiciones para que la sociedad mejore. El proteccionismo debe ir acompañado de instituciones sólidas que limiten la corrupción y el mal uso de los recursos. Creemos que se puede instrumentar este modelo protegiendo a sectores estratégicos que necesiten crecer dentro del mercado nacional para después poder competir ante empresas internacionales, y que sean aplicadas medidas regulatorias para liberar a aquellos que ya tengan las condiciones para enfrentar la competencia en un mercado internacional.